Bueno, bienvenidos a otro espacio, otro momento para hablar de la pedagogía musical. Hoy vamos a comenzar un tema que seguramente nos va a ocupar estas dos sesiones y tiene que ver con la enseñanza de la música. La enseñanza de la música ha sido un tema muy importante, no solamente en la actualidad. La verdad que desde los griegos y probablemente desde muchas civilizaciones atrás, la música ha sido parte integral de el proceso social, el proceso de construcción social. Ha estado ahí siempre. Las evidencias están, los instrumentos, los dibujos, la iconografía, que nos da una representación clara de todo lo que sucedía en aquella época con los instrumentos. De hecho, muchos de esos datos que aparecen ahí en jarros, en instrumentos y demás, nos han permitido entender que desde hace miles de años existían músicos muy hábiles, personas que desarrollaban destrezas bien interesantes con instrumentos y en torno a la práctica musical. Entonces uno podría intuir que a la par que existía ese desarrollo musical, pues también existía un desarrollo de la enseñanza de la música. Tendría que haber alguien que enseñara. Entonces, esa permanencia de la música en lo social, pues ha garantizado, primero, que exista siempre el profesor de música, pero que exista también esa tradición musical. Por eso la parte folclórica, la parte de tradición y demás, que llega hasta nuestros días haciendo un recorrido de muchos años. Entonces la música siempre ha estado dentro del plano social, dentro del panorama de la educación y de la enseñanza, y muy seguramente pues, ha llegado a nosotros desde las prácticas sociales, las reuniones, las festividades y este tipo de cosas. Pero la música siempre ha estado ahí. Y en la medida en que la música siempre ha estado ahí, pues también siempre ha estado ahí la enseñanza de la misma. Esta enseñanza de la música viene a cobrar un lugar muy importante, sobre todo en Occidente, a partir de finales del siglo XIX. Allí comienza un movimiento pedagógico muy fuerte que se centra en el estudiante, que se centra en el niño y que comienza a mirar detenidamente cuáles son esas necesidades del niño. Entonces aparece Montessori, aparece Pestalozzi, aparecen muchos otros pedagogos que comienzan a ver con interés al niño y hacen que esas necesidades, esos requerimientos pasen a un primer plano. Esto comienza a forzar desde la historia de la pedagogía un movimiento que termina en algo que se conoció como la escuela activa. La escuela activa buscaba el desmonte, por decirlo así, de la escuela tradicional en la que el docente era el amo y señor en el escenario de la enseñanza. Él decidía cuáles eran los temas, cómo se iban a tratar, qué tenía que decir el estudiante, cómo lo tenía que aprender, etc. Era absolutamente autónomo en todas las decisiones que se tomaban en el aula de clase. La escuela activa proponía que el estudiante participara en ese proceso. Entonces comienzan a aparecer una cantidad de materiales didácticos y unas posturas ideológicas, filosóficas, pedagógicas que hacían que el profesor entrara en un plano diferente, en un plano de acompañamiento, en un plano de entendimiento del estudiante y quizás de un diálogo permanente entre lo que se enseñaba y lo que el estudiante estaba aprendiendo y cómo lo estaba aprendiendo. Esta aparición de la escuela activa forzó a que en la música también hubiera procesos bien interesantes en torno a cómo enseñar la música y cómo darle ese espacio dentro de la escuela desde la parte pedagógica de la escuela activa
y lo que normalmente se venía haciendo dentro de la enseñanza de la música en las instituciones educativas. Con esta aparición de la escuela activa llegan unos pedagogos que surgen desde la investigación, desde el detalle, desde estar pendientes del detalle del estudiante, esto que trae la escuela activa de ver al estudiante de una manera diferente, de entender al niño de una manera diferente, pues también sucede en lo musical. Y aparecen algunos pedagogos como Willems, como Dalcroze, que vienen a darle un cambio radical a la enseñanza de la música. Normalmente, hasta estos momentos, la enseñanza de la música se centraba en enseñar un instrumento, que la persona pudiera tocar un instrumento. Entonces, viene a aprender música, viene a aprender un instrumento. Seguramente después, por inquietud propia del estudiante, pues terminábamos en los procesos de composición y este tipo de cosas. Pero en realidad lo que se enseñaba era a tocar un instrumento y de pronto los elementos teóricos de la música. Willems propone que el estudiante sea visto como un ser humano y entra una cantidad de elementos que antes no se contemplaban. De hecho, Willems dice, el profesor debe ser un psicólogo, debe ser un pedagogo, debe ser un filósofo, y le comienza a dar al docente una cantidad de características que antes no se tenían. Antes era simplemente el músico que enseñaba a otro a tocar un instrumento. Willems propone que el docente tenga una carga de formación mucho más alta y además propone que la formación que se le va a dar al estudiante comience con unos procesos más organizados, desde su entrenamiento auditivo, desde su manejo de emociones, incluso desde el entenderlo como alguien que va en un proceso de aprendizaje. Acordémonos que Willems y Dalcroze son prácticamente contemporáneos a Piaget y a toda la teoría del desarrollo cognitivo del ser humano. Ellos entran el proceso de la enseñanza de la música dentro de esa misma dinámica de lo cognitivo. Entonces se comienza a hablar del desarrollo de la persona, de sus capacidades cerebrales y del desarrollo biológico de la misma persona. Todo eso se comienza a tener en cuenta para la enseñanza de la música. Entonces cambia radicalmente la forma de entender el cómo se enseña la música. Esta aparición de la escuela activa y del entender la enseñanza de la música de una manera diferente pone en el escenario tres elementos fundamentales. Primero, al maestro. El maestro entendido como un ser humano que tiene que desarrollar esas capacidades humanas, que tiene que desarrollar capacidades sociales, que tiene que desarrollar, por supuesto, capacidades musicales, pero que ya no se centra únicamente en enseñar un instrumento, que, como les digo, tiene una cantidad de características nuevas. Luego aparece el estudiante. El estudiante, al que también se le dan nuevas características y nuevos atributos. Al estudiante que se le comienza a mirar de una manera distinta y al que se le comienzan a dar unas funciones dentro de su propio proceso de aprendizaje. Y luego viene el contenido, que para el caso de nosotros es pues la música, es lo instrumental, es lo grupal, es esto que venimos trabajando desde lo colectivo también. Pero vamos a hablar en este caso del contenido. Esta escuela nueva, esta escuela activa que comienza a aparecer allí, comienza a trabajar cada uno de estos elementos por aparte y a cada uno de ellos le comienza a asignar esas características que de pronto antes no habían sido tan relevantes en los procesos de enseñanza. El maestro, como una persona que debe prepararse cada vez mejor y tener más herramientas de qué valerse para poder hacer el proceso de enseñanza con un estudiante que ahora tiene unas necesidades diferentes y una participación diferente en su proceso de enseñanza y unos contenidos que son mirados de una manera distinta.
Es en este momento en la escuela activa que aparecen los métodos. El método utilizado como material didáctico para que los estudiantes vayan haciendo su proceso de formación progresivo, comenzando desde unas dificultades muy básicas, muy pequeñas, y se va aumentando progresivamente esas dificultades. Por eso aparecen los ejercicios, la noción de avance desde el ejercicio. Cuando yo comienzo con el ejercicio 1 y luego paso al ejercicio 2 y luego al 3, al 4, cuando me doy cuenta voy en el ejercicio 10 o 12, ya tengo la noción de que he avanzado porque voy en el 12. Esa idea aparece desde aquí, desde la escuela activa, desde la escuela nueva que aparece más o menos a comienzos del siglo XX y que se extiende casi hasta mediados, acompañada del proceso del desarrollo cognitivo en la educación en términos generales, la investigación que hace Piaget. Esta nueva forma de asumir la enseñanza musical genera un movimiento grandísimo de pedagogos que comienzan a buscar la forma de hacer mejores procesos de enseñanza musical. Entonces, ya no solamente estamos hablando de Willems y de Dalcroze, seguramente también tendríamos que hablar de Kodály, seguramente tendríamos que hablar de Martenot, seguramente tendríamos que hablar de muchos otros que fueron apareciendo en muchos escenarios y que fueron generando métodos, formas de realizar el proceso. Y es allí donde yo me quiero centrar un poco en este momento, y es cómo hacer la enseñanza, el proceso comienza a tener una relevancia muy importante, y ya desaparece el interés en el producto, porque se sabe que el producto va a ser el resultado de un muy buen proceso. Este punto lo estuvimos tocando en la sesión anterior, ya hablábamos que lo pedagógico busca es darle realce y darle importancia al proceso, no al resultado. Entonces, estos métodos comienzan a hacer eso, comienzan a buscar cómo logramos que ese proceso sea mejor. Y lo hacen desde la corporalidad, lo hacen desde el canto, desde la audición, desde lo rítmico, desde la lectura. Bueno, comienzan a aparecer muchas formas, todas ellas buenas, todas ellas acertadas, todas ellas perfectas. No hay ninguna de ellas que sea ni mejor ni peor que otra. Simplemente abordan la enseñanza de la música desde unos aspectos diferentes del ser humano, del estudiante y de los contenidos. Entonces, este trinomio sigue apareciendo ahí y es lo que nos tiene hasta hoy en día funcionando todo lo que tiene que ver con la pedagogía musical. El estudiante comienza a tener una importancia muy grande en todo el proceso, siendo él quien es el receptor finalmente de todo lo que se vive en el proceso de la enseñanza musical. Entonces, vemos a un estudiante que es contemplado no solamente como músico, sino también es contemplado como el futuro maestro, como el futuro compositor, como el futuro investigador. Y se le comienzan a dar al estudiante una cantidad de elementos diferentes al de solamente tocar el instrumento. Y aparecen frases como la que dice Willems, que enseñar música no es solamente enseñar un instrumento. Entonces comienza a aparecer en el escenario, entonces, ¿qué es la música? Y comienza a entenderse la música desde unas dimensiones completamente diferentes a solamente hacer sonar un instrumento o poder interpretar una melodía. Comienza a aparecer allí el plano filosófico, el plano psicológico, que cobra una relevancia realmente muy importante, y el plano social, porque sabemos y comenzamos a entender que el músico comienza a desempeñar una función social muy importante, más allá de ser solamente un intérprete. El músico comienza a ser parte del pensamiento de la sociedad, y hoy en día lo vemos. Hoy en día todavía el músico, y en términos generales los artistas, hacen parte del pensamiento y de la representación de lo social. En esta aparición de los métodos, aparece el método individual y el colectivo. O mejor dicho, debemos hacer la diferencia entre el método individual y el colectivo.
El método individual es este que se propone que el estudiante tenga un desarrollo en estrategias, técnicas, habilidades y destrezas para poder tocar un instrumento. El método colectivo busca que podamos trabajar con grupos, que podamos tener a muchos estudiantes al mismo tiempo dentro de un proceso de formación. Y de todos estos pedagogos comienzan a aparecer algunos muy importantes que cumplen con una función realmente muy destacada en la enseñanza de la música. Estoy hablando del caso de Orff. El maestro Orff, además de ser un gran compositor, propone la construcción de unos instrumentos que puedan ser ejecutados fácilmente por niños, pero que permitan desarrollar de una manera metodológica procesos de productos musicales. Entonces, estos instrumentos Orff y la forma en que él los usa, desde la música modal, desde el uso de bordones, todas las estrategias metodológicas que tiene Orff, hace que se puedan crear unas orquestas estudiantiles en los colegios. Y esa idea es rápidamente copiada en muchas partes del mundo y hoy todavía es conservada. De hecho, parte de nuestro seminario se basa fundamentalmente en la metodología del maestro Carl Orff y que es conocida como el Orff de los colegios, el Orff-Schüler. Vale. Luego está Suzuki. Suzuki también es otro maestro, otro pedagogo que busca generar el aprendizaje colectivo y lo hace desde canciones infantiles, desde las rondas, desde cómo lograr llevar al estudiante rápido a la interpretación de piezas cortas, pero que le sean muy motivantes. Entonces, esta aparición del método colectivo nos toca a nosotros bastante, ya lo vamos a ver en la siguiente sesión que vamos a hablar un poco de esos métodos, pero nos toca bastante porque las agrupaciones escolares como las bandas, cuando comienzan a aparecer las bandas en los colegios y todo lo demás, requieren de estos métodos. Entonces, nosotros poco a poco, seguramente cada uno en su trabajo ha ido desarrollando un repertorio o algunos materiales que les sirven para hacer su proceso. Dentro de esta idea del método, no podemos olvidarnos de una idea que existe desde lo pedagógico y es el aprender haciendo. Es decir, no podemos en los procesos de banda de marcha, en la marching band, no podemos con facilidad hacer esto que se llama el semillero, esto que se llama el grupo previo a, porque normalmente lo que nos toca es tener un grupo y hacer que el grupo funcione. Y nos valemos, para lograr eso, nos estamos valiendo del repertorio. El repertorio es generalmente nuestro método. Hablábamos antes del método Suzuki, hablábamos de Orff y bueno, de muchas otras metodologías, Kodali, que también trabajaba la parte coral y demás, pero para nosotros el repertorio se convierte en el medio, en la forma de poder hacer nuestra enseñanza musical. Entonces termina siendo el repertorio el método, termina siendo el repertorio el material didáctico del que nos basamos para poder hacer el proceso de enseñanza. Entonces, entendiendo que el repertorio es nuestro material didáctico y que generalmente cumple la función principal, ya que es muy importante el producto que nosotros tenemos, nuestros montajes, pues debemos ser muy cuidadosos en la selección del repertorio. Quizás hoy vamos a hablar un poco en la parte interactiva de lo que es esa selección del repertorio y cómo lo podemos hacer, porque es fundamental tener en cuenta que el repertorio debe cumplir, sí o sí debe cumplir una función didáctica, es decir, debe ser la herramienta para poder hacer ese proceso de enseñanza que queremos con nuestros estudiantes. Bueno, entonces no me queda más que invitarlos a que continuemos en la sesión interactiva de Zoom y que podamos seguir trabajando todos estos aspectos de la enseñanza de la música desde el método, desde el material didáctico.